Bendiciones, siervos amados, Iglesia de Jesucristo. La paz y el amor en Cristo Jesús reposa en cada uno de nuestros corazones. Amén. Y creyendo, ¿verdad? Porque hemos creído en la fe, ¿verdad? Que todo esto iba a pasar y que muy pronto estaremos juntos, la familia de Jesucristo. Amén. En un mismo sentido, en un mismo espíritu. Amén. Yo los invito, mis queridos hermanos, a buscar en las Sagradas Escrituras. Vámonos a la palabra Mateo, capítulo 10, versículo 38, el cual leo en el nombre del Padre, del Hijo, y como siempre lo recargo, en la guía, ¿verdad? En el conocimiento que nos revela, nos da el Espíritu Santo de Dios en las Escrituras. Amén. Dice la palabra así: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. Que el Señor añade bendiciones espirituales a nuestras vidas. Amén. Todos conocemos que la cruz es simbología de muerte, de maldición. Y sabemos que este fenómeno de castigo se desarrolló en el tiempo de Jesucristo. Amén. El cual se usaba para castigar, amén, a todas aquellas personas que infringían, violaban la ley romana, amén. Y esto se hacía para crear temor, pánico, miedo en los habitantes, amén. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo fue muerto, violentado, amén, en gran manera por causa de ese sacrificio. Sabemos que el Señor entregó toda su humanidad, ¿verdad? Toda su humanidad la entregó con un solo propósito: de hacer de ese madero, de esa maldición, de ese estado de muerte que representa la cruz, en bendición y vida eterna para nuestras vidas. ¿Ven? Alabanza sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros siempre hemos visto, ¿verdad?, la cruz como, la seguimos viendo como eso, el castigo, amén, como que un peso que no podemos con ella, porque a veces sentimos que pesa tanto que no podemos llevarla en medio del camino en Cristo Jesús. Y es porque seguimos viendo, es al madero, seguimos viendo lo que representaba el madero, que era muerte, amén, que lo que representaba el madero, ¿verdad?, que era maldición. Pero nosotros tenemos que enfocarnos, es en aquel que extendió sus brazos y entregó sus pies para ser crucificado, amén, en ese madero. Y tenemos que entender que el Señor se hizo maldito para convertir esa maldición que había sobre nuestra vida y dárnosla, convertirla en bendición. Entonces hay que entender que ese sacrificio ya no es maldición, es una bendición para nosotros. Amén. Puesto que Cristo fue el que nos hizo bendito. Amén. Por medio de ese sacrificio. Vamos a ver algunos puntos para poder entender un poco el tema. Lo que se rompió, o el acta de decreto que se clavó allí en la cruz, ¿verdad?, contra aquel que nos señalaba, nos juzgaba, nos reclamaba, ¿verdad? Vamos a ver qué hizo Jesús ahí. Primeramente, Jesús rompió toda idolatría en ese madero. La idolatría, que es una maldición para la humanidad, Cristo la rompió allí en ese madero. Amén. Nosotros recordamos la historia del joven rico, ¿verdad?, en el cual nos relata la historia de que el joven se acercó delante de nuestro Señor a decirle: ¿qué hago para merecer la vida eterna, para obtener la vida eterna? Y el Señor le puso unos ciertos parámetros. Pero como siempre el Señor nos prueba y sabe lo que hay dentro de nuestro corazón, le dijo:
venda toda su riqueza, amén, y darle todo lo que obtiene de esa, dáselo a los pobres, amén. Y vemos que el joven no pudo aceptar esa propuesta. Después el Señor le dijo, y después ven, toma tu cruz y sígueme. Tomar la cruz y seguir el camino de Cristo es difícil, ¿verdad? Porque nosotros vemos que la enseñanza nos deslumbra al comienzo de ver ese joven cómo hacía, decía y confesaba que él cumplía mandamientos y leyes, pero había un mandato, ¿verdad?, que él violaba, y nos lo habla Éxodo 20, ¿verdad?, donde dice, no harás, amén, no tendrás ídolos delante de mí, dice Yahweh, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que en el fondo del corazón el Señor lo desnudó. El joven tenía como ídolo principal en su vida, no estaba Dios, estaba la riqueza, amén. Y Dios le estaba pidiendo, rompa toda esa idolatría que tienes con el Dios Mamón, con el Dios de la riqueza, y ven, toma tu cruz y sígame. Así no tengas un peso, nada, pero sígame, amén. Porque esa es la primera petición que Cristo nos hace, ¿verdad? Es llamarnos a ser discípulos de Cristo. Y el verdadero discípulo se conoce cuando renunciamos a todo, a lo que quedó atrás, nuestra vieja manera de vivir, todas estas cosas que muchas veces nos estorba y colocamos como ídolo, como es la familia, el trabajo, tantas cosas, ¿verdad? Y el Señor muchas veces nos dice, suelta todo eso y ven, toma tu cruz y sígueme. Amén. ¿Qué dejó clavado el Señor también ahí en esa cruz? Amén. La religiosidad. ¿Se acuerdan aquel pasaje de Pablo donde él llegó a Atenas, donde era una ciudad era una ciudad religiosa, rodeada de tanta religiosidad, tenían tantos altares, ¿verdad? Y él llegó y se irritó tanto de ver tantas imágenes, altares, ¿verdad?, que ellos habían ofrecido. Y lo que menos Pablo pensó encontrar era que allí había un altar al Dios no conocido. Amén. Y Dios entra allí, ¿verdad?, por medio de la sabiduría del Espíritu Santo derramada por el apóstol Pablo. Le habla sobre el sacrificio de Cristo y cómo Cristo nos ha llamado a ser libres de toda esa religiosidad, ¿verdad? Todo estaba bien, ¿verdad?, hasta que Pablo le tocó lo de la resurrección, lo cual ellos no creían. Ellos decían que la muerte del hombre era la liberación del alma, y si ya el alma había sido liberada, ¿para qué nuevamente resucitar? Amén, para tener otra vez esa carga del alma llena de pecado. Lo que ellos no entendieron, hermano, es que Pablo le hablaba era de la resurrección para una vida eterna. Amén. No es aquí terrenal, es celestial. Amén. ¿Qué clavó también el Señor ahí en la cruz? El odio. Pablo también tuvo un enfrentamiento, ¿verdad?, con algunos maestros que estaban estorbando ahí con exigencia y con estorbo y con tantas cosas. Siempre estaban entrometiéndose en aquellos de los Gálatas que se habían convertido, y ellos no aceptaban a los Gálatas como pueblo de Dios, puesto que no se habían circuncidado, ¿verdad? Tenían que circuncidarse para poder pertenecer al pueblo de Dios. Dios también rompió eso lo de la circuncisión, ¿verdad? Porque es que no era mutilarse los cuerpos, amén, como explicaba Pablo, sino era circuncidar el corazón. Y es que aquí en el corazón, amén, es donde nace y florece
el amor que derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Y eso chocaba mucho con ellos, porque eso daba para cumplir el mandato divino. Amén. Amar a tu prójimo como a sí mismo, cosas que ellos no lo podían aceptar. No podían aceptarlo, y mucho menos si no se había circuncidado. Amén. Entonces, siempre del pueblo de Dios ha habido ese odio, ¿verdad? En los judíos, aborreciendo siempre a los gentiles, a los paganos, no le dan cabida, ¿verdad? Y muchas veces sabemos cómo actúan ellos, señalan a los gentiles como perros, ¿verdad? Y muchas veces cuando pasa un gentil al lado de ellos, ellos escupen, ¿verdad? Es tan fuerte el odio, pero Dios clavó ahí todo ese odio y derramó el amor. Y ese es el amor, ¿verdad?, que Dios quiere derramar en nuestros corazones. El Espíritu Santo está dispuesto, amén. Solamente necesitan corazones que se abran y le empiecen a pedir: yo quiero de eso, Señor. Yo quiero derramar, que tú derrames, Señor, ese amor en mí, para que aprendamos a experimentar el amor de Cristo allí en esa cruz por todos los pecadores, ¿verdad? No más odio, no más rencor contra nosotros mismos, hermanos. Eso es experimentar la fe a un gran extremo, de entender lo que Dios hizo allí en esa cruz. Pero nosotros cargamos muchas veces ese peso de esa cruz por causa de nuestro odio. Amén. Y claro, se nos hace pesado, pero la cruz no es pesada, la cruz es liviana cuando experimentamos lo que Dios experimentó allí en esa cruz. Lo más hermoso, lo más fundamental fue el amor. Amén. Allí en esa cruz el Señor también rompió toda sabiduría humana. Amén. ¿Se acuerdan cuando Pablo también experimentó? Pablo no, vamos a hablar mejor de la cruz, del Señor. Cuando el Señor experimentó allí en esa cruz, y los que estaban allí que le gritaban: si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esta cruz y te salvas a ti mismo? Salvaste a muchos y no te puedes salvar a ti mismo. El conocimiento, la sabiduría humana, la carnal, no entienden, hermano. No alcanzamos a entender la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios estaba allí en esa cruz porque había un propósito, amén, para el sacrificio de nuestro Señor. Pero en la sabiduría carnal, humana, que muchas veces nos habla la Escritura que es aún, esa sabiduría es demoníaca, hermana, porque no podemos, se nos sale lo que es y salimos a juzgar, a señalar sin entender el propósito de Dios, sin entender la voluntad de Dios, sin preguntarle al Señor: esta es tu voluntad, esto es lo que tú quieres, Señor, amén. Sino que nos vamos, ¿verdad?, con nuestra sabiduría, con nuestro propio conocimiento intelectual, que de nada sirve, amén. Y es por eso, hermano, que tropezamos muchas veces unos con los otros, amén. Pero cuando viene la sabiduría de Dios, hermano, eso el Señor revela, ¡fua!, y uno entiende, ¿verdad? Y si no entendemos, pues callamos, guardamos silencio y decimos: haz tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Ahí no tiene que haber ninguna oposición. Amén. ¿Qué hizo Cristo también en la cruz? Ay, estoy corriendo por el tiempo. Alabado sea el Señor. Restauró en la cruz. ¿Se acuerda que nosotros estábamos separados de Cristo por causa de nuestro pecado, nuestra vida pecaminosa? Allí en la cruz el Señor derramó armonía, ¿verdad? Nos unió, nos abrazó con nuestro Padre Celestial, amén. Nos reconcilió Cristo con nuestro Padre. Y nosotros tenemos que vivir también en esa armonía como hijos de Dios, como discípulos que somos de Cristo, haciendo siempre lo bueno, lo agradable, ¿verdad? Por eso tampoco podemos estar con disputa, con
con contienda, hermano, porque es que el Señor clavó allí todas esas cosas. Nosotros en el pueblo de Dios tiene que vivir una armonía y una paz, hermano. Eso es seguir, tomar la cruz y seguir el amor, la armonía, la paz. Vieron que es hermoso tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Es hermoso, no es pesado, es liviano. Cuando nosotros entendemos, siervos amados, amén, cuando entendemos por el medio del Espíritu de Dios las cosas bellas y hermosas que Dios hizo en la cruz, y es la que el Señor quiere derramar a su iglesia, ¿verdad? Sí, bendito y alabado sea su nombre, amén. Vive para siempre nuestro Señor Jesucristo, amén. Dejo ahí, tengo otros puntos de lo que el Señor clavó ahí, pero hay que ser breve, amén. Yo siempre le doy largo porque ahí estamos en los últimos tiempos y hay que aprovechar hasta el último segundo, amén. Entonces entendamos, mis queridos amados, lo hermoso, la bendición que el Señor entregó en esa cruz. Olvidémonos, la cruz no es maldición para los creyentes nosotros, no, es una bendición hermosa. Y cuando cogemos todo esto que les he explicado y lo hacemos en una sola unión, hermano, esto va a florecer el amor de Cristo, la armonía, cosas bellas y hermosas en el pueblo de Dios. Amén. Vamos a orarle a nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor. Tu iglesia te alaba, te glorifica, Señor. Hemos entendido, Señor, lo bueno, lo hermoso, la entrega que tú diste en esa cruz, bendito Dios, Padre. Haznos recordar siempre, Señor, que ese sacrificio ha sido, Señor, de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender el propósito, Señor, el cual tú llevaste a tu Hijo en esa cruz. Y no es para que nosotros carguemos ese peso, Señor. No es para que nosotros, Señor, estemos, Señor, en angustia, en todas esas cosas horribles que hay de nuestra vieja manera de vivir, puesto que ya fueron clavadas allí en esa cruz, Señor. Gracias te doy, Cristo. Gracias por revelarnos, Espíritu Santo, ese amor, esa actitud positiva, hermosa, Señor, que muchos no entienden. En la carnalidad, en la sabiduría humana, no entendemos, pero cuando nos viene esa revelación de tu Santo Espíritu, Señor, la abrazamos, Señor, y eso nos hace livianos, Señor. Amén. Le voy a comentar un corto testimonio. Estoy ahí con el tiempo. Bendito y alabado Señor. Yo pedí por Mercado Libre un paquete y el paquete no me llegó conforme yo lo pedí, y hablé con la encargada y bueno, estuvo de acuerdo que iba a hacer el cambio y todo, pero yo no sé mucho de esto. Adolfo sí está empapado, y Adolfo, mi hijo, me dice: mami, tiene que reportarlo a Mercado Libre porque usted le compró a Mercado Libre. Ya, si se extravía el paquete, alguna cosa, Mercado Libre no te va a responder si usted no pone la querella, la problemática que hubo con el paquete. Así fue, man. Yo le digo: bueno, mijo, tú eres el que sabe. Ya, se puso el problemita que hubo, no fue nada, sino un problemita y ya, solución. Me ha sabido llamar ya que me envió el paquete. Ay, hermano, eso me insultó, me dijo hasta decir nomás que yo le había dañado su vida, no, de tantos tiempos con Mercado Libre y esto y lo otro, y yo estoy tranquila en la paz del Señor porque se procedió según los reglamentos, ¿verdad? Y el Señor enseguida me puso ese amor, enseguida entró así, ¡sa! El amor de Cristo, ¿verdad? Para con los que no tienen conocimiento de la palabra. Ay, hermano, en otra Loreri de antes eso dispara y le pone un periódico insultando y de todo. Le puso un mensaje tan hermoso, guiado por el Espíritu. Toda esa ofensa, toda esa maldición que ella lanzó contra mí, yo se la devolví en bendición, hermano. Y eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Pedirle al Señor misericordia. Que el Señor tenga misericordia y que sea que sea Dios bendiciendo su hogar, porque ella optó, hermano, que no me va a dar solución,
que le entregue el paquete y que ella me devuelve, que Mercado Libre me devuelve el dinero, ¿verdad? Pero Dios sabe cómo hace las cosas, hermano, pero lo más importante es que enseguida entró a mí. Cuidadito, Loreli se va a ir en contra de eso. Y salió y brotó ese amor, ¿verdad? Para con nuestro prójimo, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde, los amo en el amor de Cristo. Amén. Bendiciones. La gloria y la honra es para aquel que murió en ese madero. Amén. Para darnos la bendición de vivir una vida hermosa en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Santo es tu nombre, Señor.